amigos del Perú y del mundo. Esto es Rey con Barba, un programa de análisis y de opinión. En este momento, a las 10 en punto de la mañana, tenemos una muy buena noticia, mejor dicho, una pésima noticia para la justicia peruana, ¿no? Pero muy buena noticia para la pareja presidencial. Efectivamente, ¿no? Acabamos de enterarnos, y el gobierno peruano también, y por eso es que la pareja presidencial está tomando un desayuno suculento, ¿no? Celebrando que el señor Martín Belaúnde del Ocio, tal como lo habíamos previsto en este programa y lo hemos dicho varias veces, ha desaparecido de Bolivia, ¿no? Y el gobierno boliviano está anunciando una conferencia de prensa a las 12 del día para poder resolver el misterio del paradero del señor Martín Belaúnde del Ocio, que en estos momentos tal vez se supone podría estar en Brasil, donde se dice que podría ser acogido por los amigos del señor Fabre, que es el nuevo estratega político de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Bueno, desgraciadamente esa es la primicia de esta mañana, cosa que, como decimos, ya teníamos previsto, porque yo nunca he visto a unas personas en el gobierno tan nerviosas, con tal pánico como el que tienen Humala y la señora Nadine de Humala ante la posible investigación del lavado de activos y las conexiones con este señor hoy día prófugo. Bueno, y vamos a pasar revista a las noticias más importantes de la semana, y por supuesto tenemos que comenzar con la declaratoria de emergencia de la provincia de Islay. Pero después de este comentario vamos a revelar 4 primicias. Cuatro datos. 4 datos muy importantes que no los tiene ningún medio de comunicación y que me imagino que van a ser determinantes en muchos casos, ¿no? Bueno, pero vamos con la provincia de Islay. Nosotros hemos dicho aquí desde el principio que el orden y el respeto a la ley son los cimientos sobre los cuales se construye un país. También hemos dicho que sin orden y respeto a la ley no hay inversiones, no hay trabajo, no hay progreso, no hay civilización. Por estas razones era un imperativo legal y moral la declaratoria del estado de emergencia, que sin duda todos los peruanos de buena voluntad tenemos que respaldar. Pero, aquí viene el pero, no solo se trata de restablecer el principio de legalidad, sino de capturar a los extremistas que están plenamente identificados y que pertenecen a las filas de Tierra y Libertad, del Movadef, del etnocacerismo, de Patria Roja e inclusive de Sendero Luminoso, como lo ha denunciado el día de hoy el presidente de la República en el diario El Comercio. Sobre ellos debe de caer todo el peso de la ley. ¿Quieren Estado? Así es. Démosle con el Estado en la cara. Y para dejar escrito, para dejar establecido que en este país no se puede tolerar ni el caos, ni la anarquía, ni el vandalismo. Mi único temor, y lo quiero compartir con ustedes, es que tal vez el gobierno, el presidente de la República, no esté a la altura de su responsabilidad. Y no sea de la misma idea. Sí, pues y mucho me temo que esto podría pasar, porque un estado de emergencia no es para jugar a los balines, sino para restablecer en serio el principio de legalidad que se encuentra absolutamente mellado en nuestro país, ¿no? Y yo a eso quiero añadir, fíjense, el gobierno ha tenido que ha esperado a que hayan 4 muertos y decenas de heridos de gravedad, especialmente policías, pobre gente como la policía, con el sufrimiento de muchísimas familias, incendiando y dañando propiedad pública y privada, para decidirse a tomar una medida que es perfectamente constitucional y que era evidente la necesidad de dictarla. Pero fíjense si han tenido que pelear contra sus propios instintos, por falta de coraje, por falta de decisión, por falta de claridad de ideas, que el ministro Cateriano había dicho que de ninguna manera, ¿no? Y por eso habían declarado el estado de emergencia, pero, mejor dicho, habían enviado a la Fuerza Armada, pero no habían declarado el estado de emergencia. Ahora lo declaran, y el ministro de Justicia, el ex procurador del Ministerio de Defensa, dice que ha sido una decisión penosa y difícil para el gobierno. Penosa, lo que debe dar pena
es que unos delincuentes maten, asesinen y dañen propiedad pública y privada. No debe dar pena imponer la ley y el orden. Así es, Por supuesto, hacer uso de los derechos constitucionales y de las obligaciones para un gobierno para mantener el orden y la democracia. Y la semana que está pasando estuvo también marcada por el audio que reveló Cecilia Valenzuela en Willax Televisión. Así es. Y que demostró de manera definitiva que estamos ante delincuentes comunes, ¿no? Esa frase de Pepe Julio Gutiérrez diciendo, cuidadito que no haya plata. Si no me cumplen con la plata, incendio Troya, ahí sí, ¿no? Incendio Troya, ¿no? Y luego las declaraciones de los ministros de Estado contra el Poder Judicial o contra algunos jueces en esta región originó que el presidente de la Corte Superior de Arequipa hable de interferencias del Estado y que él estaba allí para hacer respetar las independencia o soberanía del Poder Judicial, ¿no? Independencia, ¿no? Bueno, sí. Pero no hay que decirle a este juez que lo que los ministros han expresado son críticas que las puede expresar cualquier ciudadano, por supuesto, y no han adelantado cargos, son críticas sobre la base de pruebas de indicios razonables, ¿no? Y además es normal que se pida en un proceso la recusación, que se recuse a un determinado juez, ¿no? Lo importante aquí es decir de que si el presidente de la Corte Superior de Arequipa va con la historia de la independencia del Poder Judicial, va a defender a jueces con indicios razonables de corrupción, entonces eso significaría que el Poder Judicial está podrido hasta sus raíces, ¿eh? Ahora, la jueza, esta Lastra, sí, ¿no? Ha comentado después algo que sí es verdad, Pepe, que hay que ponerlo claro, porque los medios, en su gran mayoría, han sugerido, y a eso se ha referido cuando menciona el tema de los ministros, que cuando Pepe Julio Gutiérrez menciona, yo ya he cumplido con la jueza, he hablado con ella y he hecho un depósito, algunos han pensado, y lo han dicho, que se trata de una coima. Bueno, lo que la jueza ha venido a decir es, un momentito, y yo te advierto que también cuando escuché el audio dije, bueno, es que se puede estar refiriendo al depósito de una parte de la indemnización, sí, o de la, ¿cómo se llama esto?, responsabilidad civil, ¿no es cierto?, que tenía que pagar. Y parece que eso es, ¿no? Y entonces por eso la jueza se ha sentido aludida, ofendida. Ahora bien, lo que no puede hacer la jueza es a una persona que tenía ya una pena de prisión suspendida y que estaba sujeta a un buen comportamiento, después de todos los desmanes y de toda la participación de este señor, no le revoque la orden por una detención real, cosa que ya han hecho, dicho sea de paso, la Fiscalía ya ha pedido y lo han detenido a Pepe Julio. Está en este momento ya en la prisión de Socabaya con una prisión preventiva de 9 meses para la investigación correspondiente, cosa que sabía. Y sobre ese tema, en el diario La República hay una encuesta. ¿Debería quedar en libertad Pepe Julio Gutiérrez? Sí. Claro, hay un 87% que dice no, pero hay un 13% que dice que sí, claro, ¿no? Entonces, esta cifra significa que hay casi 1 millón de personas con retraso mental en nuestro país, ¿no? En todo país siempre hay una faja lunática que es del 4 al 6%, ¿no? Pero ahora ya sabemos con el Perú es de 13%, y que en elecciones puede subir hasta un 30%, bueno, ¿no? Por lo menos por eso es que es tan importante el voto voluntario, el voto libre y voluntario, sí, ¿no? Bueno, por lo menos un 13%, no es 1 millón, de los electores de la República, ¿no? Cosa que no me extraña mucho. Oye, y para cerrar este tema, no sé, en lo que a mí se refiere, para la historiadora económica Roxana Chessman, aquí lo que está en realidad... Chessman es, ¿no? Sí. Aquí lo que está en debate es si el Perú debe ser o no debe ser un país minero. Sí, en realidad eso es lo que está en debate, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, 500 años de historia minera nos indican cuál es nuestro camino, ¿no? Pedirle al Perú
que deje de ser un país minero, sería pues como pedirle a Venezuela que deje de ser petrolero, a Chile que deje de exportar cobre, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Exacto. Acceder a las exigencias de los antimineros sería absurdo, porque esto es algo que nunca se ha hecho en la historia de la humanidad, donde todos los países han explotado sus recursos naturales en beneficio de sus respectivos compatriotas. Darles la razón a los antimineros significaría en la práctica condenar a millones de peruanos a vidas breves, sucias, pobres y también feas. Un intento de este tipo, en nombre de un nacionalismo trasnochado o de lo que se quiera, no solo sería estúpido e inmoral, sino también criminal, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y vamos pues a ver los 4 datos. A ver, ¿no? vamos con los datos. A ver, son datos que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad de tratar de verificar al máximo. ¿Y por qué los vamos a decir? Porque son evidentemente de interés público. Sí. Lo ponemos en condicional, ¿no? Pero porque no estamos seguros. Así que es en condicional. Es en forma de pregunta, es en forma de dato, pero pregunto. Tú estás 90% seguro, sí. Yo estoy 99% Tú estás seguro. Sí, estás más confiado. Efectivamente, pero nuestra fuente es muy confiable, realmente. Y además se ha chequeado por 2 fuentes diferentes. Muy bien. De lo que voy a decir, o de lo que vamos a decir, le toca a los aludidos o reconocer que así es, o explicar que por qué no es así, o por lo menos aclarar el tema. Y por supuesto a la prensa en general, nosotros no somos prensa de investigación, le tocará también investigar, verificar e intentar clarificar si es que se puede. Primera, al señor Ollanta Humala, al presidente, le depositan su sueldo en una cuenta bancaria, como sucede con la mayor parte o con todos los funcionarios públicos. Pero el dato es que parece que él nunca lo habría retirado. Así que la pregunta es, si él no ha retirado, si es verdad que no ha retirado nunca su sueldo del banco al que se lo depositan, la pregunta es de qué está viviendo, porque no vive en Palacio Gobierno, vive en su casa. Vive en su casa. ¿No? Así que ese es un primer dato. Un segundo dato. El primer dato es que todos los sueldos del presidente de la República han sido depositados íntegramente en el Banco de Comercio y de ahí no ha extraído ni un solo sol, ni siquiera para solventar los gastos pequeños que pueda tener en su casa. Sí, o sea sería que interesante tiene bastantes explicación. Ingresos adicionales, ¿no? Aparte de lo que le paga el gobierno, del Estado, tendrá pues ingresos adicionales. Pero en todo caso tenemos derecho a saber, ¿no es cierto? A saber, es por eso, la transparencia. Segundo, parece que el señor Ollanta Humala y su señora habrían, repito, en condicional, hecho un depósito de 150.000 soles en una cuenta a nombre de sus 2 hijas mujeres menores. Pero no lo habrían declarado en ninguna parte. Esos 150.000 soles no están declarados en la declaración de bienes y rentas de ninguno de los 2. ¿Será correcta esta información? Eso es otra. Es bien correcto. Y recuerda, Rafael, que el dato y que no ha sido la oposición la que ha hecho estas revelaciones. Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó abultados depósitos en las cuentas de la pareja presidencial entre el 2006 y el 2009. Exacto. Por ejemplo, en esos casi 3 años recibieron $213.392 por escribir columnas en un periódico venezolano, columnas que por supuesto nunca se publicaron. Bueno, además, supuestamente por escribir columnas, ¿no? Además, recibió más de $50.000 de parte del señor Martín Belaún del Ocio por asesoría sobre la calvicie. Actualmente esto se encuentra en investigación en el Ministerio Público, por eso estos datos que estamos revelando deberían ser parte de la pieza de investigación. Así es. Tercero, entre quienes habrían acudido, fíjense, al búnker de Orellana 3 o 4 veces estarían la madre de la señora Nadine Heredia, acompañada nada menos que del actual ministro de Trabajo, Daniel Maurate. ¿Será cierto esto? Vamos a ver. Bueno, pero ese es el dato que nos ha llegado.
repito, de muy buena fuente. Esa fuente puede estar equivocada. Si lo está y se demuestra que es falso, nosotros no tendremos ningún inconveniente en afirmar aquí que la información que nos dieron es falsa. Pero ahí queda como dato de interés público para que sea verificado o, repito, aclarado por sus protagonistas. ¿Para qué tendría que haber ido la madre de Narín Heredia con el actual ministro Maurate, Daniel Maurate, claro, cuando no era ministro, ¿no es cierto?, al búnker del señor Orellana, como ya se descubrió que fue el señor Toledo? Y cuarto dato de interés público. ¿Saben quién fue el que le recomendó a Toledo que usara la empresa Mossack y Fonseca para la creación de las empresas offshore, es decir, empresas media secretas en el extranjero, ¿no? Especializadas en blanquear plata. Especializadas, efectivamente, en el lavado de dinero. Repito, ¿quién fue el que le recomendó a Toledo el uso de esa empresa, que tiene sucursal en Perú y que fue la de Costa Rica, ¿no? La que famosa que constituyó Ecoteva? Bueno, resulta que es nada menos que el señor Orellana en persona, ¿no? Y sabemos incluso que al saberse la historia de Ecoteva y la participación de la cédula de Toledo, el señor Orellana hizo el siguiente comentario, ¿no? Si será bruto este cholo, ¿cómo pone a su suegra? Yo le recomiendo a una empresa para que oculte cosas y este bruto pone a la madre, a su suegra, una viejita, que es evidente que no podía manejar dinero. Y luego, en fin. Y ahora vamos a una primicia política, ¿no? Según nuestras fuentes, que están muy bien informadas, y estamos hablando de un presidente regional o gobernador regional y de un alcalde provincial, el propio presidente de la República los habría llamado para pedirles, ¿no?, que por favor paseen, que por favor publiciten, nada menos que a Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando aquí? Bueno, resulta que los nacionalistas, de la mano con Fabre, se han convencido que sea quien sea su candidato, ellos no tienen ninguna posibilidad de pasar del quinto o del sexto lugar. Exacto. Por ahí se van a quedar. Exacto. Entonces, esto los ha llevado a preparar una estrategia de emergencia para la segunda vuelta, donde PPK sería el candidato de la pareja presidencial y de Mario Vargas Llosa. Si esto es así, no hay que ser brujo para poder adivinar que la demolición que vemos todos los días contra Alan García obedece a una sencilla estrategia. Ellos quieren una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Para allí, con la ayuda de los rojos y de los caviares, pasar a descuartizar a Keiko, ¿no? A este tipo de alianzas contra natura ayuda un poco la personalidad de PPK, ¿no?, del cual tengo la impresión que nunca ha tenido una convicción auténtica, ¿no? Y cuando se le hace necesario buscarse una, bueno, pues se la inventa, ¿no? Es más o menos lo mismo que ese genial cómico que se llamó Groucho Marx, el famoso, que decía: estos son mis principios. Los hermanos, parte de los hermanos Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no les gustan, puedo conseguirme otros, ¿no? También tengo otros. ¿Ah? No, yo creo que PPK es un hombre recto, bien intencionado, lo conocemos, es amigo. Yo lo digo con buena yo sé. Es un hombre que viene trabajando para todos los partidos políticos desde el Estado, desde la década de 1960. Con espíritu de servicio y ha pasado aspiraciones por todos los gobiernos, sin excepción alguna. Lo que no comprende es el burócrata más antiguo, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, Rafael, es lo que yo digo, es una exhibición de travestismo político. Bueno, un poco, pero lo que te voy a decir, lo que sí no entiende PPK es que algunas alianzas no suman, sino que restan, ¿no? Y lo acaba de experimentar hace unos años en la última elección, pero parece que no aprende. Ahora, los que se sorprendan con esta decisión de alianza contra natura deben de recordar que los candidatos presidenciales, por lo general, están dispuestos a todo, hasta pactar con el mismísimo diablo, ¿no? Lo que no sabe PPK
es que ha firmado contrato con el brasileño Julio Fabre. No sé si todavía han firmado. No, sí, ya está. ¿Ya firmó? Ya vienen trabajando ya hace meses. Eso Eso sí, no de que ahora, están hace tiempo que vienen trabajando. Sí. Que bailar samba a los 78 años, ¿no? Y con tan malas compañías puede ser bastante peligroso para su salud, ¿no? Ahora, PPK va a negarlo porque no le conviene. Pero ya verán ustedes cómo en la segunda vuelta electoral todo lo que estamos anunciando en este programa se va a cumplir al pie de la letra. Sí, bueno, tenemos que ir a una pausa y volvemos con un análisis sobre la situación política y económica de nuestro país. Gracias. A ver, vamos a hacer un análisis sobre la situación política y económica de nuestro país en este momento. Yo no soy pesimista, les advierto. Tenemos la obligación de ser realistas en un programa de análisis político y económico como el nuestro. Tenemos que ser realistas, no podemos estar inventando como si fuera una realidad lo que quisiéramos que fuera. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Dicen que un pesimista es solamente un optimista bien informado. Bien informado. Muy bien, pero lo que importa es que efectivamente usted esté bien informado, amigo televidente. Así que, ¿qué tenemos hoy día? Yo voy a ir mencionando cosas y ustedes piensen, porque no voy a entrar a los detalles, pero cada una de las cosas que voy a mencionar son desgraciadamente una realidad. Tenemos un Estado de Derecho absolutamente atropellado. Tenemos un principio de autoridad que se ha perdido, está por los suelos. Tenemos una pareja presidencial que está en verdadero pánico por las investigaciones sobre corrupción. Los graves casos de corrupción, por tanto, están tocando al propio Palacio de Gobierno durante esta administración. El gobierno está completamente a la defensiva, ha perdido la iniciativa política si alguna vez la tuvo. El partido de gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria y está a punto de perder, creo yo, la mesa directiva del Congreso de la República. La popularidad del presidente de la República está por los suelos. La protesta social, ideológica y violenta está en uno de sus niveles más altos, felizmente ahora controlada con haberse dictado finalmente el estado de emergencia. Pero bueno, eso es la zona de Islay, pero no está exclusivamente ahí las protestas violentas. La policía está totalmente desmoralizada y eso lo digo además por experiencia personal y por datos directos. El gobierno los envía al matadero, como hemos denunciado aquí, de indefensos, sin armas. Solo ahora, después de 4 muertos y decenas de policías heridos, algunos de ellos muy gravemente, ha rectificado y el ministro del Interior ha dicho, bueno, ya, en defensa propia sí pueden usar sus armas de fuego, ¿no? ¿Qué tal, raza? Como si fuera un permiso que le tiene que dar el ministro de un derecho humano que es la defensa personal. Pero bueno. Hasta que finalmente el ministro del Interior entendió, ¿no? Sí. Que cuando se ataca a la policía, ¿no? Evidentemente la persona que lo ataca puede recibir un balazo. Eso es normal aquí en la Cochinchina. En cualquier sitio, por supuesto. Bueno, la policía además, en general, se siente abandonada. Concretamente los policías que son enviados a las zonas de conflicto, porque están sin techo, sin cama, sin comida adecuada, sin atención médica la que necesitan, y encima retraso por burocracia o lo que fuera, retraso en el pago de los viáticos. Y finalmente, varios o bastantes policías están siendo investigados por el propio Ministerio del Interior por haberse defendido, ¿no?, de la muerte usando sus armas de fuego cuando estaban absurdamente prohibidas. Y encima han sido acusados, algunos de ellos, de asesinatos. La delincuencia está, por supuesto, desatada. La Fiscalía y el Poder Judicial, además de desprestigiados, están en algunos casos enfrentados seriamente. Las personas que actúan en legítima defensa personal, como el boxeador Zambrano y la señora esta de San Isidro que la asaltaron en su vehículo, están ya acusados, como es costumbre en nuestro país.
Las ONGs, los comunistas, los caviares y la gente políticamente correcta, como Mario Vargas Llosa, están fomentando su antiaprismo y su antifujimorismo. Y el gobierno, encima de todas estas cosas, que no es capaz de controlar y de revertir, pide facultades delegadas, facultades extraordinarias al Congreso de la República. Como hemos dicho, si se lo dan, el Congreso es menos capaz que el propio gobierno. Y aquí termino con el comentario. ¿De qué nos extrañamos? Fíjense, ¿saben quiénes toman verdaderamente las decisiones en el Perú? Las decisiones de orden político, de gobierno, etcétera. Son en realidad 4 personas: Nadine Heredia, Roy Gates, Coco Salazar y Wilfredo Pedraza, el caviar ex ministro del Interior, que fue un caos. Por eso estamos como estamos. Sí, claro. Es decir, Pablo Villanueva Melcochita, Mario Moreno Cantinflas, José Candelario Tres Patines, y dirigidos por la Chilindrina. No nos extrañemos de que el país esté como está, y no nos extrañemos por tanto que nos hayan pasado un meme como el que van a ver ustedes en este momentito. El propio garante del gobierno, fíjense, el señor Mario Vargas Llosa, miren lo que le anuncia ahora a los peruanos en este memo. Es muy bueno, fíjate. A ver si tiene producción. Ahí está. Estimados peruanos, lamentamos informarles que la garantía ha expirado. Mario ya no es garante. Ay, señor. Bueno, a ver, sección delincuencia. ¿Qué está pasando en el país? Asaltos, robos, extorsiones, violaciones, guerra de pandillas, etcétera, etcétera, son el pan nuestro de cada día. Y el problema es que nadie asume el liderazgo, ¿no? Y que no hay una estrategia nada concreta para combatir la delincuencia que virtualmente ha tomado las calles. Y veamos un resumen violento, rapidito, ¿no? En Villa María del Triunfo, ¿no?, se apoderaron de un terreno que pertenece al Ministerio de Cultura prehispánico, y cuando la policía intentó desalojarlos, les cayó palo, fierro, piedra, llantas quemadas y bombas molotov. Como consecuencia de esta agresión, claro, hay 3 policías heridos, uno de ellos grave. Porque en ese caso, por ejemplo, no les autorizaron a usar sus armas. Así es. O sea, los mandaron otra vez desarmados. De seguro digo yo que los invasores habrán pensado si en Islay se les puede masacrar a la policía, ¿por qué no en Lima, no? Total, no pasa nada, ¿no? Sí, así es. Y luego estos 8 de los invasores, esos 8, Rafael, fueron capturados, detenidos, ¿no? Efectivamente. Acusados de 2 delitos. Así es. ¿Y qué hizo el juez? No, él dice que no hallaron elementos suficientes para determinar su prisión preventiva. Y lo soltaron. Y lo soltaron de inmediato. ¿Acaso los jueces, nosotros preguntamos, no saben que bloquear carreteras y agredir a la policía son delitos que están penados, ¿no?, con 5 y hasta con 10 años de cárcel, ¿no? Pero para el Poder Judicial pues no pasa nada, ¿no? Con esta insultante pasividad, realmente el Estado, el Poder Judicial parece que se pusiese del lado de la delincuencia y no de las instituciones fundamentales de nuestro país. Así es. Y luego, en Pomalca. El mismo tema. Sí, sobre en Pomalca, eso es otro, efectivamente. Región Chiclayo. Los trabajadores y la policía libraron una batalla campal. En la pelea, el policía John Rubio resultó con una profunda herida, por poco pierde el brazo. Podía haber perdido la cabeza, le cayó un machetazo, porque ahí... Nos reímos, pero nos reímos nos reímos haciendo comicidad de la crítica. Claro, ¿cómo mandas un policía con un escudo y con un palo a enfrentarse con hombres que tienen machetes en las manos? No puedes, pues, no puedes. O palos con clavos. Así es, ¿no? Y en Chucuito, Puno, bloquean vías en rechazo a la actividad minera. La policía, impotente y sin armas, solo se dedicó a mirar. Bueno, y en Pomalca te faltó decir que por supuesto bloquearon la carretera de Pomalca a Chiclayo y amenazan ahora tomar la carretera a Cajamarca, ¿no? Porque claro, se sienten pues dueños de la situación. El colmo. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, fue despojado de su camioneta en la que se movilizaba por Huánuco por unos delincuentes, ¿no? Ni siquiera los ministros están a salvo, ¿no? Y en estos días
hemos tenido el asesinato del director de un colegio, de 2 guachimanes, y los asaltos cotidianos a los restaurantes, ¿no? Nadie se siente seguro, incluso el 85% de nuestros compatriotas dicen que tienen miedo de estar hasta en sus propias casas. ¿Qué se puede hacer? Hay algunos que están planteando sacar el ejército. No puede, eso no se puede, pues, porque como bien decía Fernando Rospigliosi, si un carterista se lleva una billetera, ¿qué va a hacer el soldado? ¿Disparar contra el carterista y de paso matarse a 20 ciudadanos más? No, pues, el ejército no está entrenado para esto. Lo que tenemos que hacer es eliminar el sistema del 24x24. Fíjense ustedes, hay 100.000 policías, 120.000, 60.000 policías descansan hoy día y 60.000 policías trabajan. Y así sucesivamente. Tenemos que recuperar a todos nuestros policías, los mismos que están brindando servicios particulares en las empresas privadas. Absurdo, pues, ¿no? En lugar de gastar tantos miles de millones de dólares en programas donde se está malgastando el dinero, debería destinarse para esto. Y por supuesto, aquí hay responsables, se trata del Ministerio Público, se trata del Poder Judicial que suelta a los mayores delincuentes como si nada, y se trata del Congreso de la República. El Congreso tiene que formar una mesa multipartidaria para tratar el problema número 1 que tiene nuestro país, que es el problema de la delincuencia. Aquí de lo que se trata es de dar normas precisas para que los fiscales y los jueces corruptos no encuentren laberintos por el cual escaparse. Aquí necesitamos una posición firme del Estado, pero esa posición hasta ahora no existe porque no hay un liderazgo, porque no hay una visión del país, ni hay un verdadero respeto ni amor por los ciudadanos, ¿no? Oye, pero antes de irnos a la corte, permíteme añadir algo. En el tema de Islay, en Cocachacra, se han dado el lujo de atacar la comisaría con dinamita. Eso es lo que hemos al final convencido al gobierno, no la muerte de otro poblador, sino sobre todo el ataque a la comisaría con dinamita. Bueno, y además otra cosa, hay un grupo de delincuentes en el Valle del Tambo, a los que no les voy a llamar como le llaman algunos medios de comunicación, porque no los quiero legitimar, que han establecido que solo se cosecha el arroz que ellos digan. Cobran cupo de 75 soles, Pepe, por cada hectárea cosechada de arroz. Cobran un cupo de 50 soles a cada transportista que traslada el arroz a los molinos, y cobran 50 céntimos por saco de arroz procesado a los molineros. Fíjate tú, o sea, hay ya grupos, estos honderos, ¿no? Gente joven que se ha rebelado a los líderes, entre comillas, de la protesta, y ahora están sacando millones por su lado. Y finalmente, fíjate, eso significa que la delincuencia en todo el país le ha usurpado al Estado peruano el poder, y está cobrando impuestos como el Estado peruano. Y en Lima poco falta para que lleguen a tu casa y te diga, señor, vivir en este distrito para darle protección, tiene usted que pagar 100 soles mensuales. Solamente falta eso ya. Y dos datos más. En Espinar Cusco, el alcalde Salinas se da el lujo de anunciar que no va a permitir el inicio de las obras del proyecto Maje Sigua 2, que va a beneficiar a Arequipa y que lo necesita tanto. Y no quiso adelantar además qué posibles medidas de fuerza tomarían para evitar que se inicie el programa de Maje Sigua 2. Finalmente, en Marcona, en Ica, 200 obreros en huelga bloquearon la carretera. Esto es el y eso nos pasa porque elegimos a un personaje que parecía halcón y resultó que era una gallina. Vamos a una pausa. Amigos, y le vamos a mencionar algunas veces en el programa ejemplos de lo que hace la demagogia y los intereses aparentemente muy buenos para los demás, para la población, pero que en el fondo no son eso lo que prima, sino los intereses más bien particulares y por supuesto la apariencia de incluso, sí, la venta de una idea de que va a mejorar eso la situación de la gente y en realidad, desgraciadamente, la va a empeorar. Hoy tengo un ejemplo. Acaba de hacer noticia que el Congreso aprobó por unanimidad que las gratificaciones tanto de fiestas patrias como de Navidad para todos aquellos que pertenecen al régimen de quinta categoría
van a ser sin descuentos, como ha venido siendo en el último año, en los últimos 2 años, por iniciativa demagógica, digo yo, de nuestro amigo Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, así que el Congreso ha decidido, repito, por unanimidad, con una sola abstención, que las ratificaciones se den siempre en forma permanente, sin descuentos, para salud y para las pensiones respectivas, tanto para el sistema nacional como para el sistema privado de pensiones. Esa disposición era temporal y ahora se ha convertido en permanente. Por supuesto, yo, que recibo un sueldo, estoy feliz, lógicamente, de que no me descuenten esos aportes en mis gratificaciones de Navidad y de fiestas patrias. Pero hay que pensar un poco más profundamente. Esto va a crear o crea un grave efecto negativo sobre los ingresos de e-salud, es decir, del Seguro Social, y del sistema de pensiones tanto público como privado. Nosotros, los que tenemos la suerte de tener un seguro privado, no usamos los hospitales del seguro, no tenemos que hacer las colas que tiene que hacer la gente pobre, no tenemos que llegar a una consulta que nos den una receta y después ir a la farmacia del seguro y resulta que no hay esas medicinas, no tenemos que esperar meses para que nos hagan una operación urgente y la gente se muere de eso. O sea, sabemos que el seguro funciona mal, y funciona mal porque le falta presupuesto y porque cada vez aumentan el número de personas que tienen que ser atendidas o que tienen derecho a ser atendidas en el Seguro Social, pero no aumentan los ingresos. Al contrario, con estas medidas les disminuyen gravemente los ingresos para los presupuestos de operación del Seguro Social. O sea que los perjudicados no van a ser, por supuesto, el señor García Belaúnde ni los congresistas que han aprobado esta norma, porque toditos ellos tienen un seguro privado que se lo da el Congreso de la República. Así que se van a las clínicas privadas sin tener necesidad de hacer cola y los atienden francamente muy bien. Quienes se van a perjudicar son los más pobres. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? La demagogia de dar una ley que, claro, con la que quedan bien con un montón de gente, ¿no?, que le gusta, por supuesto, recibir sus gratificaciones sin ningún descuento, pero que en la práctica van a sufrir graves consecuencias. Eso es lo que se llama primar el interés para conseguir votos y popularidad y, sin embargo, hacer demagogia y hacerle sin querer, aunque sabiéndolo, en muchos casos, la gente inteligente se da cuenta. Los tontos que existen en el Congreso, por supuesto, simplemente como borregos dicen, claro, así quedamos muy bien con la gente. Pero es el típico ejemplo de una demagogia tremenda. Sí, pues adular al pueblo y vender teoría barata es un gran negocio electoral, ¿no? Eso lo han demostrado los rojos desde siempre. Bueno, acá tengo la encuesta de CPI que se publicó esta semana, ¿no?, en donde el presidente de la República baja de 28% a 23%, y su mayor desaprobación está en las provincias de nuestro país con el 76.5%. El señor Saavedra de CPI ha señalado que esta caída era previsible, sobre todo por el mal manejo de los problemas sociales. En lo que se refiere a preferencias electorales, Keiko Fujimori sube de 28% a 33%. Pedro Pablo Kuczynski baja de 15% a 14%. El gobierno y Vargas Llosa se han puesto nerviosos. Alan García sube de 8 a 10%, ¿no? Y el Partido Nacionalista baja de 6.5 a 5.8. Lo significativo aquí son las cifras de Pedro Pablo Kuczynski. Hace unos días, Datum le dio un misterioso 18%. Sí. Pero para CPI está en 14%, solo a 3.5 puntos de Alan García. Por esto es que yo siempre digo, hay que esperar las cifras de apoyo. Esa es la encuestadora más seria y no acostumbran jugar con las cifras ni por dinero ni por amistad, ¿no? Exactamente. Y luego, recuerden ustedes que hay encuestadoras de bolsillo. En los procesos electorales
Aparecen pues las encuestadoras, ¿no? Que por $5.000, por $3.000 sacan cualquier resultado, y de repente un candidato que está por los suelos lo ponen de número 1. Sobre todo, sin asco. Sobre todo cuando falta todavía bastante tiempo para las elecciones reales, ¿no? Porque ya más cerca, ahí sí, ya todas más o menos van ajustando sus números porque no quieren quedar mal ante los resultados reales. Yo me acuerdo, Rafael, en la campaña, en la primera campaña en que se enfrentaron Castañeda Alosio con Alberto Andrade. Alberto Andrade pues era el gran favorito, ¿no? Pero al final ya estaba claro que Castañeda le iba a ganar. Apoyo, me acuerdo, fue la única empresa encuestadora que sacó 10 puntos de distancia a favor de Castañeda Alosio. Pero Andrade se consiguió, pues, amigos, ¿qué será? 3 empresas encuestadoras que dijeron, gana con 10% de distancia, ¿no? Andrade, de distancia Andrade, ¿no? Sí. Eso es lo que se llama encuestadoras de bolsillo, que se prestan para cualquier cosa. Y sin embargo, hay diarios que a estas empresas encuestadoras les dan primera plana, lo cual es una vergüenza, porque ellos saben perfectamente que se trata de sinvergüenzas que se venden al mejor postor y se juega así con la opinión pública en nuestro país, ¿no? Muy bien, y que ahora pasemos a otro tema. Yo quiero ponerles a ustedes un par de ejemplos de cómo está la justicia en el Perú. Primero, mencionamos hace un momento que los 8 detenidos por evidente comisión de delitos en Villa El Salvador, por este ataque a la policía y esta usurpación de terrenos, etcétera, han sido puestos en libertad por la justicia peruana, por el juez respectivo. Al corrupto Pepe Julio Gutiérrez ya lo hicieron, pero no le habían revocado la orden de prisión suspendida, a pesar de las barbaridades y las evidencias de la comisión de nuevos delitos. Pero al señor Aurelio Pastor, la Corte de Justicia de Lima lo condena por presunto tráfico de influencias, cuando el Código Penal dice, fíjense amigos, el Código Penal señala que el delito de tráfico de influencias se produce cuando un funcionario público ejerce presión sobre otro para que este segundo pueda le conceda algo al primero, ¿no es cierto?, sobre el que el primero tiene influencia. Es decir, es para funcionarios públicos el delito de tráfico de influencias. Aurelio Pastor, cuando le pide o cuando asesora a esta sinvergüenza que lo acusó, no era funcionario público, hace tiempo que había dejado de ser ministro, estaba ejerciendo su profesión, que es el de abogado. Por eso el Colegio de Abogados de Lima, y eso no lo han dicho suficientemente claro los medios de comunicación, le ha dado completa razón a Aurelio y ha dicho que no ha transgredido ni siquiera el código de ética de su profesión. Y por eso ocupamos, desgraciadamente, y esto es un dato que viene de afuera, el puesto 126, Pepe, de 146 países en el ranking de independencia del Poder Judicial en el reporte del Foro Económico Mundial. Qué vergüenza, ¿no? Y por último, ¿no? Aquí tengo una grave acusación del Ministerio Público. Dicen que el Poder Judicial se ha puesto del lado del crimen organizado. Esto por la liberación de 15 investigados que supuestamente pertenecían a la red judicial del señor Orellana. Lo grave es que a partir de ahora los fiscales provinciales contra el crimen organizado no podrán solicitar detenciones preliminares por más de 24 horas, lo cual pues es un obstáculo insalvable porque no se pueden hacer todas las investigaciones en 24 horas, ¿no? Esta nueva interpretación del Poder Judicial podría convertir al Perú en un paraíso para el crimen organizado. Y esto sucede en el Poder Judicial, donde la justicia aún vive, pero en estado comatoso y en cuidados intensivos. Vamos a un corte, pero volvemos con varios temas. Uno, unas actividades extrañas de la ex-PUC, de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú, y algunas realmente estupideces oficiales. Eso va a ser una especie de sección en nuestro programa de vez en cuando. Estupideces oficiales del gobierno. Sí te dejo, ¿ah? Vamos a ver, vamos a una pausa. Déjame. A ver, Vamos, ingeniero. La ex Pontificia Universidad Católica del Perú, porque la Santa Sede le ha prohibido expresamente ya hace bastante tiempo que siga utilizando el nombre de Pontificia y de Católica.
pero por supuesto estos no hacen ni caso, ¿no? Bueno, y sus actividades católicas, entre comillas. El rector Marcial Rubio se llena la boca cada vez que puede en entrevistas nacionales e internacionales afirmando las falsedades de que la Universidad Católica, dicho sea de paso, yo soy exalumno de la Universidad Católica, o sea que no hablo por referencias de terceras ni por problemas ideológicos, hablo por la experiencia personal. La Universidad Católica, dice el señor Marcial Rubio, siempre ha sido fiel a la doctrina de la Iglesia y sigue siéndolo, ¿no? Muy bien, yo, Rafael Rey, soy testigo presencial de que la Universidad Católica del Perú ha dejado desde hace muchos años mucho que desear en la formación de su gente y, por supuesto, en su supuesta actividad católica y hasta cristiana. Porque es un nido de formación de comunistas. Yo lo he visto personalmente con amigos míos que después, años después, se han dado cuenta del lavado de cerebro que le hicieron en algunas de las facultades, que por supuesto siguen haciendo exactamente lo mismo. Comunismo simple y llano. Una formación enorme en los últimos años también de un feminismo radical, de una promoción del homosexualismo y del hedonismo en todas sus formas. Antes, si no querían aceptar algunos la doctrina de la Iglesia Católica, se retiraban de la Iglesia Católica, se iban y tienen toda la libertad. Nadie obliga a la gente a ser católicos. Pero ahora, desgraciadamente, lamentablemente dentro de la Iglesia Católica, incluso curas y hasta obispos se quedan, a pesar de que están en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia, se quedan adentro y así la destruyen. Muy bien. ¿A qué iba? La Universidad Católica, la ex PUC, vamos a llamarla, resulta que entre sus diversas actividades acaba de organizar otra, que es una exposición de juguetes sexuales, un taller de orgasmos y de conferencias magistrales sobre si las feministas son feminazis y cortapenes. Fíjate tú, si habrá derecho. Si esto será parte un poco de la forma y el estilo de la Iglesia Católica, no sean ustedes, perdonen señores la sinceridad, hipócritas. A mí me pueden declarar persona no grata en la Universidad Católica, espero que no, porque ellos hablan siempre de tolerancia. Ellos tienen derecho a decir lo que piensan, yo también. Pero soy exalumno de la universidad y mi padre, dicho sea de paso, fue decano de la Facultad de Ingeniería, la primera que se trasladó oficialmente al Fundo Pando durante 10 años. Y tiene un enorme prestigio entre los exalumnos de la universidad. Así que hablo, y mi padre antes de morir, por supuesto, sufría tremendamente con lo que estaba viendo que sucedía en la universidad a la que tanto quiso. Y ahora un par de ejemplos de estupideces oficiales del gobierno. La primera, el Ministerio de Cultura, Pepe, ha premiado el documental que se llama La hija de la laguna, fíjate, La hija de la laguna, en un concurso nacional de largometrajes organizado por el Ministerio de Cultura. El jurado de este concurso ha premiado a esta película La hija de la laguna a pesar de sus defectos, así lo dice expresamente, a pesar de sus defectos, porque su difusión es necesaria y urgente en el contexto peruano actual. Fíjese, la razón por la que el jurado de este concurso del Ministerio de Cultura ha premiado este largometraje que se llama La hija de la laguna es que su difusión es urgente y necesaria en este contexto, en el contexto actual del Perú. ¿Y de qué trata esto? La película habla pésimo habla de Conga mintiendo, por supuesto, sobre la actividad minera. Habla del agua en la zona, en Cajamarca, por supuesto, mintiendo en contra de las mineras. Habla de la propia empresa Yanacocha, mintiendo en todo lo que afirma de ella. Y habla de una campesina como si fuera siempre una víctima, mintiendo. Una campesina que ha usurpado un terreno que legalmente no le corresponde. Tiene otra parte de sus tierras que están en litigio con Yanacocha, pero ha invadido una zona que no estaba en litigio y que claramente ya se sabe no es de ella. Y muestra finalmente, y esto es lo peor, al señor Arana, al ex Gregorio Santos. A Arana, a Marco Arana, como el ángel, la película lo muestra, hablando, como el ángel de la guarda que protege a las campesinas de Conga. Una vergüenza, pues, que premie el Ministerio de Cultura a esta película y a esta gente,
una vergüenza para el gobierno y, por supuesto, hay que concluir, esto solo pasa en el Perú, que como dice Luis García Miró, que es el país al revés, donde nada es pájaro y vuela el pez, ¿no? Ahora, vergonzoso. Yo lo que te digo es que solo a Humala se le puede ocurrir contratar a sus propios enemigos para que lo dinamiten desde adentro, ¿no? Sí, pues, Ustedes saben qué significa el nombre de Ollanta en quechua. Significa el guerrero que todo lo ve. El guerrero que todo lo ve. Y después de verlo en acción en la presidencia de la República, debieron haberle puesto Magú. Magú, ese personaje cómico que no veía más allá de sus narices, ¿no? O si no, buscar un nombre en quechua, ¿no? Para ponerle el apodo. El que no lo ve, el que nada ve, ¿no? Oye, pero esta es buena la que tengo acá. A ver, Raje, sección Raje. El nacionalista Josué Gutiérrez, ese que se fue a Rusia a hacer negocios, ¿no? Con el hermano del presidente, sí, claro, negó que la Dirección Nacional de Inteligencia haya rastreado a Gastón Acurio, ¿ah? Y dice que si finalmente lo hizo fue por su propia seguridad. Gastón respondió. ¿Seguridad de Gastón? Sí, de Gastón. Gastón respondió, este sí que se pasó de Pendex o de Cojus, no sé, pero se pasó. Bueno, este de Pendex no tiene nada, pero de Cojus podría ganar el campeonato mundial, ¿eh? Eso con toda seguridad, ¿no? Pues espérate, déjame, Pepe, poner otra estupidez del gobierno, ¿ya? Acaban de anunciar un aviso, una noticia periodística, que en el Congreso gastan mucho en pasajes. Bueno, ¿saben quién es quién tiene la culpa del gasto excesivo en pasajes? Miren, los congresistas tienen que viajar. Es necesario que viajen muchas veces, porque si van o asisten a viajes o a foros que son una estupidez, desgraciadamente esos foros existen legalmente. Y lo peor que puede hacer un país es no estar presente, porque entonces los demás hacen lo que les da la gana. Los congresistas tienen la obligación, la responsabilidad de viajar, aunque no le guste al público en general que hayan gastos en pasajes para congresistas. Pero bueno, dicen que el Congreso está gastando mucho y entonces la presidenta no está autorizando algunos viajes. Bueno, déjenme denunciar que la señora Solórzano parece que no entiende de qué se trata, porque la desidia de ella es la culpable de que se gaste 4 o 5 veces más en el costo de cada pasaje, porque no convoca a tiempo a la mesa directiva, que es la que tiene que aprobar todos los viajes, y entonces lo aprueban, a veces si lo aprueban 2 o 3 días antes del viaje, cuando ya el pasaje cuesta 4 o 5 veces más de lo que hubiese costado 1 mes o 2 meses antes. Así que, señora Solórzano, déjese usted de estar haciendo tonterías, convoque a la mesa directiva y apruebe a tiempo los viajes de los parlamentarios. Y aquí tengo a Beatriz Merino, que siempre a mí me impacta, Rafael, con el manejo de las relaciones públicas. Ella dice: he tenido una larga conversación con Keiko Fujimori. Hemos conversado sobre el Perú, sobre lo que sucedió en el gobierno de su padre y lo que ella pretende y quiere para nuestro país. Muy bien. También dice: he tenido largas conversaciones con el expresidente García, ¿no? Como se puede ver por lo expuesto, nuestra amiga Beatriz Merino sigue dando cátedra en lo que se refiere al difícil arte de llevarse bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y otro que me ha dejado impactado es el señor Enrique Wong, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien conversando ahí con los miembros de la comisión parlamentaria, uno le pidió la palabra. ¿Tú te acuerdas que hubo uno que dijo: juro por Dios y por la plata? Saavedra. Sí, bueno, Saavedra. A este le pidieron la palabra en la Comisión de Fiscalización y le dijo: tiene usted el uso de la corrupción. Y déjame, Pepe, no queda un minuto, voy a terminar con una muy buena. Fíjense, amigos, investigaciones médicas científicas han revelado los efectos del alcohol sobre la salud. Y resulta que el gin con tónica más hielo daña el riñón. El tequila más hielo daña el hígado. El whisky más hielo daña el corazón. El vodka más el hielo daña el cerebro. El jodido hielo daña todo, tan inofensivo que se le veía. Amigos, nada más, hasta la próxima semana. Muchas gracias, buenos días o buenas noches.